Entonces, vamos al tema de, si quieres, cómo divides tú las ciencias, si crees que hay varios métodos. Yo te he escuchado en varias ocasiones, pero bueno, está bien que lo se refleje. Sí, yo creo que estaremos además en esto muy de acuerdo. A ver, yo no tengo no defiendo una idea de la demarcación científica muy monocriterial en absoluto. Es bastante plural. De hecho, mi concepción de lo que es una ciencia no es arbitraria, pero es plural. Y en ese punto puedo compartir parcialmente la tesis de Feyerabend, hasta cierto punto. Sin embargo, como digo, no es mono, pero tampoco es anarquista. Es pluralista, básicamente. Y no solo es pluralista, fíjate, de la propia definición científica, sino de cómo demarcar la ciencia. Es decir, yo creo que hay diferentes demarcaciones de la ciencia que son legítimas a la par, ¿no? Creo que hay varias formas de marcar que me parecen varias de ellas bien, que son bastante correctas y conducen a unos resultados muy similares. Hay una convergencia ahí. A mí eso también siempre me parece que tiene un valor epistémico, que haya convergencia entre distintos puntos de vista, ¿no? Sí, sí. Entonces yo manejo varias. La que mejor manejo yo es pues, precisamente también pues, por Romero, por Bunge y estos, pues la demarcación está con la famosa decatupla, que yo, por cierto, ni siquiera comparto que tenga que ser una decatupla, que sean 10 condiciones, que tampoco son realmente 10. Yo creo que también eso a veces se explica muy mal por parte de eso de Bunge. También diría que Romero a veces no lo acaba de decir con precisión. Pero yo tiro por ahí, ¿no? Esa demarcación pluralista en la que hay varias variables, por así decirlo, pues la variable social, de la comunidad de investigación, del lenguaje utilizado, del dominio que se trabaja, de los métodos utilizados, etcétera, etcétera. Y hay un clúster de factores. Y dentro de cada factor hay diferentes condiciones que hay que reunir, ¿no? Pues una comunidad, ¿no? Pues que está formada, que se puede atestiguar que está formada hasta cierto punto y que también tiene una cohesión entre sí para poder justamente hacer el sistema de revisión por pares y tal cual, que sin esto es muy la difícil Inquisición. hacer. Sin eso es la Inquisición. sin eso literalmente es gente que revisa tu artículo y te dice ¿por qué no has citado a este autor? Y ya sabes que es el mismo. Literalmente. Eso es lo que pasa en la filosofía, precisamente. Es lo que pasa en la filosofía, efectivamente. Es lo que pasa en la filosofía, ¿no? Entonces, precisamente para evitar eso tiene que haber una cohesión, tiene que haber una formación, el dominio de estudio tiene que ser un dominio, claro, si hablamos de las ciencias, tiene que ser necesariamente natural en un sentido amplio, y ni siquiera voy a decir material, pero tiene que ser algo natural. No si hablamos de ciencias formales, pero eso ya sería entrar ya en otro tema de si las ciencias formales se pueden considerar equivalentes o no a las ciencias. Hay gente que dice que ni siquiera son ciencias. Que son técnicas, ¿no? Exacto, no es mi opinión en absoluto, pero bueno. Pero en general las ciencias fácticas, hablando en claro, su dominio suele ser algo natural, más o menos definido y acotado. El lenguaje que se utiliza suele ser a veces lógico-matemático y cuando no lo es, intenta ser lo más preciso posible, igual que hablábamos antes con filosofía, que no hay una reducción a lo lógico-matemático, etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones ahí. Yo he llegado a enumerar en el libro este que sacan 18 condiciones incluso, ¿eh? Y algunos hablan de 4, otros de 10, pero a mí me parece que todos los enfoques que van determinados a hacer una demarcación así de varias condiciones, pues me parece que con más o menos exhaustividad ya suelen servir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo defiendo. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones que innovas tú respecto a los modelos de Bunge y de Romero? ¿O cuáles yo creo que sí, a ver, o sea, ¿qué le das tú más importancia que ellos no vieron para ver la diferencia sobre todo? Doy más importancia, por ejemplo, a los métodos en la parte no conceptual, sino más material, de los instrumentos, los sistemas de calibración. Que además esto creo que Gustavo Bueno también. Gustavo Bueno, sí. Efectivamente, ahí la verdad es que debería leerle más. Ya he leído cosas de la teoría del cierre categorial, aún debería leerle más, pero justamente por lo poco que leí, bueno, tampoco he leído poco a Gustavo Bueno, pero debería aún leerle más en esta parte porque efectivamente se centra mucho en lo operatorio y es algo que me parece que sí, que merece la pena resaltar en la demarcación. Sí, claro, de hecho, reducido a una frase así de Galleta de la Suerte para Gustavo Bueno, las ciencias vienen de las técnicas. Sí. Igual que la filosofía viene de las ciencias, digamos que esa es la técnica, es la abuela, por así decirlo, de la filosofía, ¿no? Y efectivamente, pues primero existe la cocina y a partir de las operaciones con el fuego, pues surge la alquimia y de la alquimia a la química y así. Y eso también te tengo que decir que, por eso también antes cuando lo has mencionado, yo claro, yo no soy historiador, yo no sé hasta qué punto eso es realmente cierto, pero también creo que no me hace falta hablar del origen de la filosofía científica o protocientífica para defender, pues eso, que tenemos que informar la filosofía científicamente. Es decir, y eso también entronca con una cosa que antes me dejaba, perdón, vuelvo un momento y ahora seguimos hablando de esto, y es que no creo que haga falta realmente hacer una historiografía del pasado y de cómo podemos rastrear la filosofía científica, que realmente es la filosofía naturalista de toda la vida que se viene haciendo, como digo, desde Aristóteles. No creo que haga falta necesariamente. Pero ahí estás presuponiendo una historia científicamente no informada. Ahí estás haciendo una historia de la filosofía no científicamente informada, porque estás presuponiendo que el mismo naturalismo de Aristóteles es el de ahora sin haber estudiado los pasos y haber estudiado la historia concreta. Cuidado, no estoy diciendo que sea la misma, sino que hay una continuidad, no que sea la misma. Pero ¿cómo lo sabes si no te has informado históricamente para ver esa continuidad cómo se ha producido? Yo digo que no soy historiador, no que no me haya podido informar.
Vale. Yo he leído las propias obras, además también, digamos, tenemos un pensamiento propio también que no solo es basarte y hacer investigación, sino pues leer autores diferentes, como es el propio Aristóteles, leer autores mediantes y posteriores y decir, bueno, pues sí que veo cierta continuidad en herramientas, en formas en talante, ¿no? En formas de entender objetivos, de investigación de tal, y dices, veo cierta continuidad. Sí, la objeción que yo quería plantear, que es un poco más, tiene más miga, es la necesidad de una filosofía científicamente informada, ¿es una necesidad del presente o es una necesidad eterna? Es decir, ¿se debe al desarrollo de las ciencias a partir del siglo XVI, XVII en adelante? ¿O en todos los momentos la mejor filosofía ha sido la de las ciencias, incluso en aquellos contextos donde la ciencia era la geometría o junto con la astronomía un poquito, ¿no? Yo creo que ya te lo he respondido antes. En cualquier momento histórico siempre es mejor una filosofía, igual que también es mejor una ciencia o una protociencia, una preciencia que sea consciente, por así decirlo, también siendo metafórico, siendo consciente, no tiene sistema nervioso, no puede ser consciente, pero me entiendes. Siendo consciente de sus presupuestos filosóficos, también lo óptimo es siempre una filosofía en cualquier momento histórico que esté informada por los conocimientos especializados de su tiempo, me da igual que sean protociencias o que sean preciencias, porque siempre, incluso siendo proto o preciencia, seguramente serán más potentes epistémica, y repito, solo epistémicamente, que el conocimiento mundano, ordinario, el sentido común, la intuición, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo que yo digo. La cuestión es, en la época de Santo Tomás había ciertos escolásticos que tenían ciertas sabidurías de óptica. De hecho, pues hay muchos autores que han reivindicado que realmente la revolución científica se puede retrotraer hasta el siglo XIV, algunos van hasta el XIII, ¿no? Pues algunas cosas que están en Alberto Magno y en otros autores que ya anticipan pues ciertas críticas a Aristóteles, sobre todo a la teoría del movimiento y demás. Pero claro, el autor que más peso tiene en el presente y que más ha quedado, más se sigue leyendo es precisamente Santo Tomás, que no es el más científicamente informado de su propia época. Efectivamente. Según una concepción de la ciencia que no era la de su época, porque para su época la ciencia por antonomasia era la ciencia de Dios. Y por los procedimientos técnicos formales y probablemente por muchos de los criterios de los 18 que tú has puesto, la ciencia más potente del siglo XIII es la teología. Sí. Pero si yo considero a Santo Tomás un filósofo protocientífico. Si no tengo nada que decirle a Santo Tomás. Claro. Pero es muy cachondo. O sea, que tú podrías reconocer perfectamente... Esta tesis es... Sí, te muerdo la vara completamente. La teología es la ciencia por antonomasia del siglo XIII. Sí, en ese momento sí, por supuesto. Si es que, como digo, no hay que tener esta imagen tan ingenua de lo que muchos defendemos en filosofía científica, que no es que sea planado religión y como la mayoría somos materialistas y naturalistas, anatema, todo mal, no se puede sacar nada bueno de ello. No, efectivamente, en algunas épocas, productos culturales íntimamente enlazados con la religión, como puede ser la teología, pues sí, podían ser un motor científico o, más bien dicho, protocientífico en aquella época. Claro, pero es un relativismo historiográfico que no dice exactamente que Ramsés murió por la ira de Ra. Pero es que no es el mismo tema este. Ernesto, no es el mismo tema. Está colindando, ¿eh? Porque es el mismo tema. Yo aún así no te he dado mi opinión en ese tema, ¿eh? O sea, que también te podría comprar eso perfectamente. ¿Y qué opinas sobre Ramsés? Ahora que hemos hecho esto, volvemos mi posición sobre Ramsés es que desde el presente tan solo podemos decir que murió de tuberculosis. Volvemos a este tema, es verdad. Pero la pregunta de si murió por algo que se descubrió más tarde no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido... o sea, yo tengo una perspectiva presentista, ¿eh? Y que básicamente la historia se construye con documentos y con certificados, con reliquias del pasado, y que el pasado existe en el presente, pero sigue existiendo, se mantiene en el presente bajo estas formas, y desde el presente no podemos decir otra cosa salvo eso. Aunque, entonces, y plantear la pregunta de ¿qué hubiera pasado si no el árbol, que es como si el árbol que cae en mitad del bosque sin que nadie lo vea? Exacto. A ver, yo soy más realista, como también explico en el libro y en muchos de mis artículos. Yo creo que se ve claramente que soy, y lo digo, lo he dicho muchas veces, soy más realista que cualquier otra cosa. Soy realista crítico. Claro, también te digo, cualquier persona que se considere hoy en día realista va a ser crítico. Crítico, no va a decir, sí, yo soy realista y me da igual. Todo con algún adjetivo, sí. Sí, que es verdad que es un poco trivial por mi parte, pero yo sí que lo soy en un sentido un poco más específico de crítico, en el sentido en que yo puedo reconocer hasta cierto punto muchas, digamos, victorias del instrumentalismo y ciertas posiciones más antirrealistas yo las puedo adoptar sin problemas, no con matices, sino incluso incorporando tesis sustantivas, ¿no? Luego, respecto a esta cuestión en concreto, yo es que también te diría que en parte la cuestión es más sencilla de lo que parece. Hasta cierto punto incluso es algo un poco lingüístico, más que realmente de conceptos. Es decir, yo creo que hasta cierto punto se podría estar diciendo lo mismo en cuanto a conceptos al decir que... porque también creo que se está cambiando un poco la perspectiva cuando alguien afirma, por ejemplo, que el bacilo de Koch, pues nadie pudo decir que hasta que se descubrió y se aisló y no sé qué, que
un evento pasado a este suceso pues haya acaecido con ese vacío que hemos descubierto posteriormente, si por ello se quiere decir que las herramientas conceptuales que se han utilizado y también los procedimientos materiales que antes no estaban, pues claro, sin eso no se podía conocer. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero el tema aquí está en que, sea lo que sea eso que luego conceptualmente y metodológicamente se ha explorado, eso siempre tiene una continuidad en la realidad material. Aunque nos acerquemos aproximadamente a ello y no podamos establecer su diagnóstico hasta que tenemos esas herramientas conceptuales y tal. Pero, digamos, ese sustrato está ahí, en cierto modo, antes, por mucho que no te hubieran ni idea de qué era el vacilo de Koch, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, yo considero que aquí estoy admitiendo efectivamente que hay una parte constructiva del conocimiento operatorio y conceptual que es necesaria para justamente hablar del vacilo de Koch, que necesita teoría celular, microbiológica, un huevo de herramientas conceptuales y operatorias para hacer esto. Pero también reconozco que hay un sustrato que tenemos que reconocer, con que sea aproximadamente y no lo sepa, está ahí, forma parte de esa realidad, ¿no? Que nos preexiste. Al menos si no somos ni solipsistas, ni un idealismo muy bestia y tal, y creo que ni tú ni yo lo somos. No. Pues ya está. Y de hecho, lo que defiendo en mi tesis, que te la he traído, creo que ha llegado el momento del intercambio de Pokémon. Yo te traía mi tesis doctoral, Realismo Postcontinental. Muchísimas gracias, Ernesto. Donde, además son 2 libros negros, sí, ¿no? O sea, claro que sí, somos nihilistas. Somos realistas y nihilistas al mismo tiempo. Exactamente, inicia la vida. Bueno, pues nada, intercambio de cromos. Muchas gracias. Lo que defiendo ahí es que el realismo no puede entenderse como una escuela en un sentido no trivial de la palabra, porque todas las escuelas son realistas respecto a algo. Sí, por supuesto. La definición mínima que ofrezco realismo es el reconocimiento de que algo existe, que puede ser conocido y que su existencia es independiente del sujeto cognoscente. Dependiendo de la parte de esa tesis que uno ponga en duda, pues salen escuelas antagónicas. El nihilismo niega la existencia del objeto, el escepticismo niega la posibilidad del conocimiento y el idealismo niega la independencia del objeto respecto del sujeto cognoscente. Sí, pero uno puede ser idealista en cuanto a la independencia del objeto, pero realista respecto a la existencia del mismo. Esto lo dice muy bien Antonio Dieguez también en la polémica está realismo-instrumentalismo, que se puede ser realista o antirrealista en diferentes ámbitos de lo que es pues, una teoría científica, los objetivos de la investigación científica, si se persigue la verdad o no. Entonces establece ahí varias categorías donde se puede ser más realista o antirrealista, y estoy de acuerdo en que nadie es... Raramente alguien puede ser realista o antirrealista en filosofía de la ciencia o en cualquier otro tema en general, ¿no? En términos absolutos. No. Siempre hay que ver aspecto por aspecto, estoy de acuerdo. Pues muy bien. Es un poco de tu libro, ya que estamos. Venga, pues ahora de hacer la promoción. Revisada y ampliada. Introducción a la filosofía de la ciencia sistémica en psicología. Sistemática. Sistemática, perdón. Es importante ese matiz justamente porque no es esto una aplicación de lo que dijeran Bunge o lo que dijera quien fuera de materialismo sistémico a temas de filosofía de la ciencia y de psicología. Yo pienso que estoy siendo bastante genérico ahí realmente y lo único que me importa es un enfoque riguroso en todas las etapas de la investigación que sea posible, no solamente la lógica y la metodología, sino también pues, temas más de institución, ¿no? De temas de sociedad, de ética también, ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo por sistemático, que no es lo mismo que sistémico, ¿no? Entonces, es relevante esto y sí, es la segunda edición, efectivamente, ha ido bastante bien. ¿Esto está autoeditado o lo...? No, esto es de Sara Ediciones. Bueno, Ediciones, pues, que más viene de Ítaca. ¿Se distribuye en librerías? Sí. Pues nada, ya saben, acérquense ustedes a su librería de confianza. Muchas gracias. Y allí tendrán... Esto también está publicado en Esto está en una editorial que también, sí, de Segovia, además, que aquí hay un segoviano en la sala. Muy bien, pero veo que no me has firmado. No, luego te lo firmo, Sí, no, ya he visto que tú sí que me has puesto una dedicatoria. Que es que no sabía cómo ibas a terminar, si peleados o no. Entonces no sabía si dedicártelo para bien o para mal. No, hombre, no. Como un mal de ojo. Siempre para bien. No, yo soy de los que cree que por mucho que también en redes sociales siempre hay un caos ahí terrible con gente que siempre te viene ahí como a insultar, a menospreciar. Es muy difícil a veces llevar una discusión constructivamente, pero en buenos términos y hablando las cosas, da igual la discrepancia, mientras no sea algo muy moral o político muy bestia, por supuesto, pero mientras sea una disputa, digamos, más teórica, considero que es muy fácil discutirlo como lo estamos haciendo aquí constructivamente y bien, la verdad. Sí, a mí algo que me interesó mucho de la lectura de Randall Collins, que es un autor al que le he dedicado mucho tiempo últimamente, su Sociología de las Filosofías, para mí es literalmente la mejor historia de la filosofía, incorporando China, India, Japón y demás, es que lo curioso de la filosofía es que los procedimientos y los métodos se han mantenido más o menos inalterados desde el siglo IV a.C., que es la reunión en torno a textos más o menos oscuros, incomprensibles o difíciles de entender, complejos, y el debate, el toma y daca. Entonces, precisamente por eso sí que es una continuidad muy singular que hace que
que a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas, nosotros podamos leer a autores de hace muchísimo tiempo y esos temas, debates o perspectivas o enfoques más o menos sigan operativos, aunque haya que actualizarlos y demás. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.